Bienvenidos a esta segunda sesión de la serie dedicada a funciones en Excel. En la sesión anterior hicimos un breve resumen de fórmulas, ya que es un requisito indispensable para abarcar el estudio de funciones con claridad. En esta segunda sesión estudiaremos los argumentos de funciones, qué tipos de argumentos existen y qué valores podemos especificarles. Además veremos los métodos de inserción y cómo se agrupan las funciones en distintas categorías. En la próxima sesión haremos un resumen de los fundamentos en funciones y fórmulas matriciales. Puedes ver el contenido detallado de esta segunda sesión en la descripción del video con el minuto entre paréntesis, el cual es un hipervínculo asociado a este que te lleva a este minuto específico donde se empieza a tratar dicha temática. El archivo de Excel que utilizo en esta sesión puedes descargarlo en la descripción del video utilizando alguna de las dos opciones, o puedes también visitar mi blog para ver todo el contenido detallado de esta serie que se dedicará a funciones y algunos beneficios adicionales. Ok, recuerda que puedes descargar este archivo de Excel en la descripción del video. Y vamos a empezar por los argumentos de funciones. Y para ello vamos a hacer un breve repaso de qué es una función. Una función es una herramienta previamente construida para realizar un cálculo o cálculos predefinidos mediante valores especificados por el usuario. A esos valores especificados por el usuario son los que llamamos argumentos de función. Además, esos valores proporcionados pueden ser constantes, matrices, referencias a celdas, etc. Los tipos de argumento. Los valores que se deben especificar a una función, a los cuales llamamos argumentos, pueden ser obligatorios u opcionales, dado la importancia o valor por defecto. Entonces, tenemos aquí los argumentos opcionales. Y este tipo de argumentos se puede identificar con gran facilidad porque en el tooltip de ayuda que siempre tenemos en una función, esos tipos de argumentos están encerrados entre paréntesis cuadrados, como podemos ver aquí en el ejemplo. Entonces vamos a ubicarnos aquí en la celda F37. Vamos a la barra de fórmula, pulsamos clic, editamos nuestro signo igual, ponemos SU y vamos a ver que aquí nos aparece este menú desplegable que nos filtran todas las funciones en Excel aquí disponibles que empiezan por estas dos letras. Nos podemos desplazar con nuestra tecla de dirección, bajamos hasta la función suma, pulsamos la tecla Tab y esto nos trae el nombre y el paréntesis de apertura. Entonces vemos aquí en el tooltip directamente los distintos argumentos. Número 1, entonces podemos seleccionar este rango. Con eso nos basta para calcular la suma de este rango, pero si deseamos añadir otro rango que no es adyacente, lo podemos hacer sin ningún problema. Pulsamos nuestro separador de lista, lo podemos ver aquí directamente que es punto y coma, y seleccionamos otro rango como por ejemplo este. Este segundo rango que acabamos de seleccionar es opcional, como lo podemos ver aquí, está seleccionado en negrita este segundo argumento, número 2, pero está entre paréntesis cuadrado, por lo tanto es opcional. Cerramos paréntesis y pulsamos la combinación de teclas control enter para no desplazar nuestra celda activa hacia abajo y vemos aquí el resultado de la adición de estos dos rangos. Entonces podemos identificar estos tipos de argumentos porque están entre paréntesis cuadrados, y a medida que vamos estudiando las funciones una a una vamos a ver por qué los podemos omitir o no. Bien, también tenemos los argumentos obligatorios, pues que evidentemente son aquellos que no se encuentran dentro de paréntesis cuadrados. Por ejemplo, tenemos aquí la función ABS, la función, digamos, valor absoluto, tab, y vemos que tiene un único argumento, un número, pero no se encuentra entre paréntesis cuadrados. Por lo tanto, se debe especificar obligatoriamente, o si no, la función nos va a retornar un error. Bien, entonces seleccionamos, por ejemplo, J37. Voy a escribirlo aquí nuevamente, igual ABS, tab. Este argumento, cierro paréntesis, control enter para no desplazarme, y vemos que se ejecutó la fórmula sin ningún problema. Esta función simplemente nos devuelve este valor positivo, pues es el valor absoluto. Bien, el conjunto de argumentos de algunas funciones pueden variar dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. De esta forma, Excel evita tener varias funciones que se pueden agrupar en una misma. A los distintos conjuntos de argumentos se les denomina formas. Bien, entonces veamos un ejemplo a ver a qué hace referencia a esto. Podemos ver aquí en esta imagen cómo esta función con nombre buscar tiene en este tooltip dos formas. Vemos que acá arriba aparece buscar, pero tiene 1, 2 y 3 argumentos, como podemos ver acá arriba. Y tiene otra forma de argumento, otro conjunto de argumentos que pueden ser utilizados, como vemos acá abajo del tooltip, que solamente tiene dos argumentos. A este primer conjunto de argumentos arriba le llamamos forma vectorial, y a este
segundo lo llamamos forma matricial. ¿Qué conjunto de argumentos vamos a utilizar? Pues simplemente vamos escribiendo, especificando nuestros argumentos de forma natural, y Excel identificará inmediatamente cuál de los dos estamos utilizando. Entonces veamos un ejemplo de estas dos formas rápidamente, a ver cómo funciona. Entonces esta función buscar simplemente va a buscar un valor especificado en su primer argumento, que es este. Especificamos aquí un valor y vamos a seleccionar un vector de comparación. Entonces va a buscar allí con cuál coincide y va a retornar un valor resultado que coincide con la posición del primer vector de comparación. Bien, no entremos en muchas explicaciones de la función buscar, pues ya se verá en detalle más adelante, pero es importante que esta lista de nombres estén ordenados ascendentemente. Muy bien, entonces vamos aquí en la celda I58 a escribir la fórmula, pulsamos el signo igual y vamos a escribir buscar. Aquí nos aparece, pulsamos la tecla Tab, valor buscado, vamos a decir que es lo que contiene la celda I58, punto y coma. Mi vector de comparación, voy a utilizar esta primera forma de acá, por la forma vectorial, vector de comparación. Entonces voy a decir este vector de comparación, voy a pulsar la tecla F4 para bloquear el movimiento, punto y coma, y vector resultado, voy a decir que es este ID de cuenta, y F4 y cierro paréntesis, control enter para no desplazarme. Aquí pues nos retorna un error, nos está diciendo que no está disponible porque este valor en blanco no está disponible en ninguna de estas celdas que especificamos como vector de comparación. Pero si escribimos, por ejemplo, aquí el siguiente nombre, pues aquí nos va a traer el ID de cuenta del vector resultado. ¿Por qué? Porque simplemente vino acá, buscó, vio que coincidía con este de forma aproximada y nos devolvió este valor. Bien, no vamos a entrar nuevamente mucho detalle en la función buscar, pero sí es importante recordar que esto debe estar organizado de forma ascendente para que no haya ningún problema con la función. Bien, esa fue la forma vectorial. Esto nos dio la oportunidad de poder especificar un vector de comparación en cualquier lugar de la hoja de cálculo y un vector de resultado en cualquier parte de la hoja de cálculo. Como vemos acá, estaban entre uno en la columna D y la otra en la columna F. Mientras que la función matricial simplemente tiene dos argumentos. Vamos a ver esto rápidamente. Entonces, igual buscar, tecla Tab, valor buscado, vamos a decir que es este en la celda de L57, pulsamos nuestro separador de lista, en este caso punto y coma, y la matriz vamos a decir que es esta. Aquí simplemente podemos especificar dos columnas y él solito en esta forma matricial, aquí en matriz, va a escoger como vector de comparación esta primera columna y como resultado esta segunda columna. F4, cerramos, control enter. Y aquí vamos a especificar un valor que esté en la lista de datos. Y vemos que nos devuelve aquí 63. ¿Qué hizo? Vector de comparación, nuestra primera columna, y nos devuelve la segunda columna. No hay forma de especificarle una segunda o tercera columna, por lo menos con esta función. Pero aquí simplemente estamos viendo cómo podemos utilizar distintas formas, distintos conjuntos de argumentos. Muy bien, en los argumentos de funciones podemos utilizar constante. Es decir, esto hace referencia a valores que se ingresan directamente en alguno de los argumentos de la función, en lugar de un nombre definido o una referencia a celda. Esto es especialmente útil en algunas ocasiones, pero no es algo muy común. Por ejemplo, podemos utilizar aquí la función suma, escribimos suma, tab, y podemos escribir algo como 5, esto es un valor constante y proporcionar un rango, por ejemplo, y nos va a hacer la adición sin ningún problema. También podemos hacer referencias a celda, eso es lo que hemos venido haciendo desde la sesión anterior, simplemente hacer referencias a otras celdas como hicimos acá en este ejemplo. Hagamos acá nuevamente, igual suma, y seleccionamos todo el rango donde nos va a coger el valor de cada una de las celdas, cerramos paréntesis, control enter, y tenemos allí nuestro resultado. Esto no tiene ningún misterio. También podemos hacer referencias a una columna o fila completa. Es bastante frecuente utilizar toda una columna, toda una fila como una referencia en un argumento de una función.
Esto es especialmente importante cuando se está añadiendo valores constantes en las celdas de Excel, bien sea en una fila o en una columna. Y es importante que se vaya incluyendo dentro de alguna función. Bien, veamos un ejemplo de una columna. Vamos a hacer referencia a toda esta columna. Podemos utilizar esta notación, decir que va desde la celda O1 hasta la celda O y especificamos la última celda, pero realmente lo más sencillo es utilizar la siguiente forma. Escribimos el signo igual y nos vamos a posicionar acá en la etiqueta de columna, como vemos acá hasta que aparezca esta flechita hacia abajo. Pulsamos clic y allí nos va a seleccionar toda la columna. Pulsamos la tecla Enter. Volvamos un segundo acá a J97 y vamos a ver que la notación simplemente es O, dos puntos O, y eso indica seleccionar toda la columna. Bien, también podemos hacer lo mismo con la función haciendo referencia a una fila. Podemos utilizar esta notación que va desde la primera celda hasta la última celda. Pero también podemos hacer lo mismo que con la columna. Vamos aquí igual y nos posicionamos en la etiqueta de fila, pulsamos clic y nos selecciona toda la columna. Control Enter para quedarnos allí mismo y vamos a ver que simplemente la notación es 104, que corresponde a la etiqueta de fila 2.104, y eso nos indica que se debe tener en cuenta toda esa fila. Muy bien, también podemos utilizar nombres definidos, así como se pueden usar valores constantes y referencias a la celda, también se puede hacer uso de esos nombres definidos. Recordemos que un nombre definido es un identificador para algo en un libro de Excel. Este algo puede ser una celda, un rango de celdas, una forma, un gráfico y así sucesivamente. Técnicamente, un nombre es un nombre de fórmula y puede tener un ámbito. Aquí hay una pequeña descripción si se desea estudiar. Por ejemplo, vamos a seleccionar este rango y vamos a darle un nombre. Vamos a decir datos días, como podemos ver acá en el cuadro de nombre. Enter. Y ahora vamos aquí a total, vamos a escribir suma, tab y vamos a escribir ese nombre que correspondía a datos. Y vemos aquí en el tooltip cómo aparece, los doble clic encima de él o tab, cerramos paréntesis, control enter y vemos que aquí nos trae el resultado, con lo cual no tenemos ningún problema para utilizar esto. También podemos utilizar expresiones dentro de los argumentos. Excel también permite hacer uso de expresiones que se calculan en primera instancia. Se puede pensar en una expresión como una fórmula dentro de otra fórmula o función, pero sin el signo igual al principio, dado que ahora hace parte de otro elemento de la función, el cual es el argumento. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo sencillo. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado, su forma general, y tenemos aquí la fórmula cuadrática que simplemente reemplazando los valores nos va a arrojar las dos posibles soluciones de esta ecuación de segundo grado. Y tenemos aquí algo que llamamos el discriminante, que corresponde a este segmento, a esta parte de la fórmula cuadrática, que nos indica cuántas soluciones tiene. Si tiene dos soluciones reales, si tiene dos soluciones que son iguales, o si tiene dos soluciones pero que están en el campo de los números complejos. Entonces vamos a calcular el discriminante, esta pequeña parte de aquí, esta raíz, y para eso vamos a utilizar esta función raíz, que simplemente devuelve la raíz cuadrada de un número. Vamos a hacer esta fórmula aquí rápidamente y vamos a ver que podemos utilizar una expresión sin ningún problema. Entonces escribimos aquí igual raíz, aquí la tenemos, nos desplazamos con nuestra tecla de dirección, tab, y ahora el número. Tenemos aquí los valores de las constantes de acá de la ecuación de segundo grado. A es igual a 1, B es igual a 5 y C es igual a menos 6. Entonces queremos calcular el discriminante. Para ello vamos a utilizar pues una expresión. Entonces tenemos que es la raíz de B cuadrado. La raíz corresponde a nuestra fórmula. B cuadrado va a ser esta celda es 139 al cuadrado, nuestro símbolo de potenciación, al cuadrado menos 4 por
A, pero A lo tenemos acá en la celda E138, por C, que lo tenemos aquí en la celda E140. Vamos a ponerle esto a esto paréntesis y ponemos otro paréntesis de aquí al principio. También voy a agrupar estos de aquí. A este le pongo un paréntesis acá y le pongo un paréntesis acá al principio, pues para definir cómo se deben realizar los cálculos y no tener respuestas extrañas. Y cerramos paréntesis y control enter. Vemos que nos calculó aquí el discriminante sin ningún problema. Lo importante aquí era ver cómo podemos utilizar toda esta expresión dentro de un único argumento en esta función raíz. Recordemos que la función raíz nomás tiene este argumento, pero podemos utilizar toda esta expresión. Como nos dio un número positivo, quiere decir que tiene dos soluciones. Si nos hubiera dado igual a 0, pues quiere decir que tiene dos soluciones iguales. Por ejemplo, por poner algo que dé dos soluciones iguales, 1 aquí, aquí podría ser menos 4 y 4, y aquí nos dio 0. Y podemos ver acá las dos soluciones que son iguales. Estas dos soluciones se calcularon simplemente escribiendo la totalidad de la fórmula cuadrática. Muy bien. También podemos utilizar otras funciones como argumentos. Entonces para eso vamos a hacer este ejemplo con el teorema de Pitágoras. Y para eso vamos a calcular, vamos a utilizar esta fórmula potencia que tiene dos argumentos. Le indicamos un número y la potencia que se desea elevar. Es decir, si dejamos acá 5 y ponemos acá 2, va a ser 5 al cuadrado. Si ponemos 10 y acá 7, va a ser 10 a la 7. Y vamos a calcular la longitud de este lado del triángulo. Muy bien, entonces ponemos aquí igual, escribimos raíz. Entonces aquí vamos a poner la función potencia en vez de utilizar nuestro hacer un circunflejo, simplemente para ver el ejemplo con varias fórmulas anidadas. Entonces, funciones anidadas, perdón. Entonces va a ser este punto y coma al cuadrado más potencia, va a ser este número, el otro cateto, punto y coma, le decimos que al cuadrado, cerramos paréntesis y pulsamos control enter. Y vemos aquí que nos dio el resultado fácilmente. Importante notar que podemos utilizar toda esta expresión, y en la expresión hicimos el uso de dos funciones. Bien, también podemos utilizar matrices como argumentos. Podemos hacer uso de un conjunto de celdas o valores en un argumento para obtener una matriz de resultado, y vamos a hablar de esto más en detalle en la siguiente sesión. Entonces puedes ir a la siguiente sesión para estudiar un poco más acerca de fórmulas y funciones matriciales. Muy bien, y ahora métodos de inserción de funciones. Y tenemos un primer método que es la inserción manual de funciones. Como hemos venido trabajando con anterioridad, simplemente podemos hacer uso de algunos de nuestros símbolos que nos indica, que le indica Excel que lo que se va a escribir a continuación es una función, el igual, el más, el doble negativo debemos dejar acá, y el arroba, y con esto pues nos aparece un menú desplegable donde podemos escoger las distintas funciones. Como veíamos, por ejemplo, acá con la función suma, escribíamos el signo igual, SU, nos aparecía en nuestro menú desplegable un tooltip que nos ayuda a saber rápidamente qué hace esta función. Nos podemos desplazar con nuestras teclas de dirección, posicionarnos en la función que deseamos, y una vez allí pulsamos la tecla Tab. Muy bien. Veamos aquí. Bueno, estos ejemplos ya lo hicimos anteriormente. También podemos utilizar la biblioteca de funciones. Por ejemplo, si vamos acá a la pestaña fórmulas y tenemos aquí un grupo que se llama biblioteca de funciones. Si nos pusiéramos aquí en matemáticas y trigonométricas, tenemos todas las funciones que están que pertenecen a esa categoría. Entonces podemos buscar aquí, por ejemplo, la función raíz, que está por aquí, está organizada alfabéticamente. Podemos usar dos veces clic y allí pues se inserta la función. Hace referencia a una celda en la cual estábamos posicionados, pero podemos cambiarla aquí en este cuadro de diálogo que nos dio el pliego, argumentos de función. La ventaja de este cuadro de diálogo
es que pues nos dice aquí más o menos de forma aproximada de qué se trata este argumento. Por ejemplo, aquí dice número es el número del que se desea obtener la raíz cuadrada. Entonces aquí podemos poner una constante simplemente para ejemplo, digamos 20. Vemos aquí número igual 20 que corresponde a ese argumento como tal y acá vemos el resultado de la fórmula parcialmente. Si damos clic en el botón aceptar, pues ya se va a insertar inmediatamente aquí en la celda D206. Ahora vamos a ver un ejemplo con dos argumentos como el que habíamos hecho anteriormente con potencia. Entonces vamos a escribir por acá 5 y 2 para hacerlo con referencia a esa celda. Nos posicionamos en la celda G206 y vamos a ir a la pestaña fórmula, biblioteca de funciones y vamos a desplegar aquí matemáticas y trigonométricas y vamos a buscar acá por la P potencia. Aquí lo tenemos, pulsamos dos veces clic, vemos que se inserta aquí en esta celda que estábamos posicionados y aquí nos aparece este cuadro de algo argumentos de función. Borremos esto, número. Entonces el número queremos que sea este 5. Pulsamos clic en este botoncito, referencia a celda, lo volvemos a desplegar y potencia vamos a decir que es este argumento de acá y vemos cómo cuando nos posicionamos en este primer argumento vemos acá una descripción de qué se trata. Es el número base, cualquier número real, y cuando pues pulsamos clic aquí en potencia nos dice que es el exponente al cual se desea elevar la base. Vemos aquí los valores que tiene esa referencia a esa celda y vemos acá en la parte de abajo resultado de la fórmula, el resultado que obtendríamos. Para confirmarlo pulsamos clic en el botón aceptar y ya tenemos aquí el resultado. Si nos posicionamos en la celda G206 y pulsamos la tecla, pulsamos dos veces clic, pues vamos a ver aquí cómo está haciendo referencia a esa celda y vemos acá la fórmula escrita como tal. También podemos utilizar el cuadro de diálogo insertar función. Para esto podemos llamarlo con cualquiera de esos cuatro métodos que tenemos aquí. A mí me gusta personalmente utilizar Shift F3, el atajo de teclado, y aquí nos trae este cuadro de diálogo insertar función. Aquí podemos escribir algo descriptivo como por ejemplo multiplicación de valores, pulsar clic acá en el botón ir y nos va a traer de mayor conciencia, menor conciencia según la descripción que tiene las funciones aquí filtradas. Entonces tenemos aquí producto y aquí dice acá multiplica todos los números especificados como argumento, que pues es lo que coincide de forma más aproximada con lo que escribimos acá. Pulsamos el botón aceptar y nos va a traer este cuadro de argumentos de función con el cual ya estamos familiarizados. Aquí podemos poner un número y aquí otro número y así se nos irán apareciendo distintas celdas porque estos tienen un número de argumentos indefinidos. Muy bien. También podemos insertar las funciones de forma automática. ¿Cómo así? Cuando se utiliza, por ejemplo, esta opción acá, si vamos a la pestaña Inicio, modificar autosuma y desplegamos las opciones, esto lo que va a hacer es mirar las celdas adyacentes y tratar de aproximarse a lo que haríamos nosotros. Por ejemplo, tenemos aquí esta lista de datos y tenemos acá un total. Queremos hacer la suma de esto. Simplemente insertaremos la función suma y seleccionaríamos este rango, pero podemos simplemente ir acá a autosuma, clic, y vamos a ver que él solito lo selecciona porque ha buscado en las teclas adyacentes. Nosotros podemos verificar antes de pulsar la tecla enter y ver qué es lo que deseamos. Enter y ya está. Y aquí en autosuma tenemos estas funciones aquí disponibles o podemos usar clic acá en más funciones. Otra forma de ir haciendo este tipo de resumen es con las tablas de Excel, las tablas estructuradas. Como podemos ver aquí, eso es una tabla estructurada que se creó pulsando la combinación de control más T. Y allí podemos, una vez dejamos la celda activa en esta tabla, nos aparece esta pestaña diseño acá en la parte superior. Si vamos a esta pestaña diseño al grupo opciones de tabla y vemos esta opción fila de totales que no está activada, pero si pulsamos clic se activa y nos va a aparecer esta fila extra acá en la parte inferior y esto nos va a traer
pues un resumen de esta columna, y podemos cambiarlo pulsando clic en esta flechita que tenemos aquí, en esta flecha de selección que aparece cuando nos posicionamos encima del resultado, y escoger cualquiera de estas funciones que tenemos aquí disponibles. Muy bien, y hablemos ahora del separador de lista. Bueno, ¿qué es esto del separador de lista? Las funciones de Excel utilizan un carácter que sirve para separar un argumento de otro y así distinguir cada uno de ellos fácilmente, que con la ayuda del tooltip se puede ver una función de manera clara, sencilla y rápida. Entonces, en pocas palabras, simplemente nos permite distinguir o separar entre distintos argumentos. ¿Por qué existen distintos separadores de lista? Bueno, la diferencia varía dependiendo de nuestra configuración regional y en específico de nuestro país. Entonces, vamos a ver cómo podríamos cambiar este separador de lista. Vamos a ir al panel de control. Yo voy a utilizar el siguiente método. Voy a pulsar la combinación de teclas Windows R y me va a desplegar este cuadro de diálogo de ejecutar. Aquí voy a escribir panel de control. Yo escribo control panel porque mi sistema operativo está en inglés. Ok. Y esto lo que va a hacer es me va a desplegar el panel de control. Aquí en el panel de control yo voy a ir a configuración regional, pulso clic, y aquí voy a ir a región, pulso clic, y me trae este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, en esta pestaña Formats, voy a pulsar clic acá en este botón de abajo que dice configuraciones adicionales. Pulso clic allí y nos trae este cuadro de diálogo. Aquí vamos a buscar en esta lista uno que se llama separador de lista. Vemos aquí list separator, que significa separador de lista. Y aquí vemos que tenemos dos opciones. O podemos escoger punto y coma o coma. Yo tengo preferido punto y coma por la configuración regional, que se debe a esta que tenemos en este primer cuadro de diálogo. Dependiendo de cuál tenemos seleccionado aquí, puede cambiar si es punto y coma o coma, pero podemos también cambiarlo manualmente. Muy bien. Y las categorías de funciones. Bien, si vamos aquí a la pestaña fórmulas y en la biblioteca de funciones vamos a ver que están agrupados por distintas categorías, pues se agrupan de esta forma para poderlas encontrarla con mayor facilidad y que estén reunidas por su afinidad. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, las funciones financieras. Las funciones, digamos, esta categoría cuenta con un conjunto de funciones que permite calcular y tratar con operaciones de tipo contable, como determinar los pagos de un préstamo, el valor futuro, el valor neto actual de una inversión, etcétera, etcétera. Y los podemos desplegar aquí. Vemos toda la lista de las funciones financieras. También tenemos un grupo que son funciones lógicas. Esta categoría consta únicamente de 9 funciones que permiten hacer pruebas de alguna condición obteniendo un resultado booleano, es decir, un valor falso o verdadero. Una de las funciones más utilizadas, aquí si vamos a la pestaña fórmulas, biblioteca de funciones lógica, esta función sí es una de las más ampliamente utilizadas porque nos permiten crear condicionales y determinar hacia qué lugar, digamos, cómo sería el flujo de nuestros cálculos dependiendo de alguna decisión. También tenemos un grupo que son las funciones de texto. Las funciones de texto permiten manipular textos en las celdas de Excel, como por ejemplo cambiar de mayúsculas a minúsculas, etc. También tenemos una categoría que son las funciones de fecha y hora. Esta categoría contiene un grupo de funciones que permite trabajar con valores de tipo fecha, como por ejemplo calcular el día en un intervalo específico, establecer una fecha actual, etc. Y la podemos ver acá directamente. Tenemos la categoría de búsqueda y referencia, las matemáticas y trigonométricas, y aquí en más funciones vamos a ver aún más categorías como estadísticas, ingeniería, cubo de información, contabilidad y web. Y una que es importante mencionar acá, por último, son las funciones de base de datos. Este conjunto de funciones facilita el trabajo con información que se encuentra en una lista de datos o base de datos. Esta función permite contar entre estas funciones permite contar, sumar, multiplicar, etcétera. Lo importante de esta es que no la tenemos acá directamente en la biblioteca de funciones, que aquí vemos todas estas agrupaciones y acá más funciones vamos a terminar de encontrarlas, sino que tenemos que pulsar clic aquí en insertar función y aquí en este cuadro de insertar función tenemos acá o seleccionar una categoría. Aquí podemos desplegar las opciones y vamos a ver
que tenemos una que se llama bases de datos. Pulsamos clic y aquí sí vamos a poder ver todas ellas. Es la única que no se encuentra en esta agrupación. Muy bien, y con lo anterior damos por concluida esta segunda sesión de la serie de cada funciones en Excel. Si te ha gustado el video dale like, compártelo y déjanos un comentario. Suscríbete al canal para estar al tanto de todos los nuevos videotutoriales. También puedes encontrarnos en Facebook, Google Plus y Twitter, donde estarás informado de todo lo que sucede en el blog y en el canal de YouTube. Muchas gracias por tu atención.